Buenas noches, amigos. Mi nombre es Edward y quiero compartir con ustedes una experiencia que transformó completamente mi percepción de lo que consideraba real y ficticio. Todo sucedió en las faldas del majestuoso Kilimanjaro, un lugar que siempre había deseado visitar por su belleza natural y su rica historia. Hasta ese momento, mi vida había transcurrido sin incidentes paranormales y nunca había dado crédito a las historias de fantasmas o apariciones. Sin embargo, todo cambió aquella noche cuando decidí embarcarme en un viaje en un tren bastante peculiar. Este tren, conocido por muchos locales como el Tren del Terror, era famoso en la región por las leyendas urbanas y los relatos escalofriantes que circulaban entre los habitantes. Según contaban, en este tren sucedían eventos inexplicables y misteriosos, especialmente durante las noches de luna llena. Para mí, antes de esa experiencia, esto no era más que folclore. Simplemente lo veía como una vieja locomotora, algo desgastada por el tiempo, pero encantadora de todas formas, utilizada principalmente para excursiones turísticas que atraían a aventureros y curiosos de todo el mundo. Era una fría noche de julio cuando abordé aquel tren junto a mi amigo Carlos y mi hermana Ana. El objetivo era disfrutar del paisaje nocturno y el cielo estrellado. Sin embargo, lo que parecía una aventura inocente pronto se convirtió en una experiencia aterradora. Apenas el tren se puso en marcha, una sensación inesperada de inquietud comenzó a apoderarse de nosotros, como una bruma sutil que se cuela por las rendijas de una habitación. Mientras el tren empezaba su lento avance, el sonido de las vías crujía bajo el peso imponente de la máquina, un eco metálico que resonaba en la noche. La oscuridad del exterior parecía más densa y opresiva de lo normal, como si un manto de tinieblas hubiera decidido envolver el paisaje, ocultando los secretos de la noche. Al principio, intentamos ignorar esos temores emergentes, convenciéndonos de que eran simplemente producto de la emoción del viaje y la anticipación de la aventura que nos aguardaba. Tratamos de distraernos conversando entre nosotros, comentando sobre el paisaje que se iba desvaneciendo en la oscuridad y las expectativas del viaje. Sin embargo, no podíamos negar que había algo inusual en el ambiente que nos rodeaba, una sensación de que algo no estaba del todo bien. Pero entonces ocurrió lo más aterrador que he vivido. Las luces del vagón comenzaron a parpadear. Carlos, siempre el más valiente, intentó bromear al respecto, pero su voz se quebró, delatando su miedo. Ana se aferró a mi brazo, su rostro pálido reflejaba el terror que todos sentíamos. De pronto, en medio de la conversación y los rumores que flotaban en el aire cargado del vagón, una figura se materializó al final del corredor. Era una figura que parecía surgir de la nada, como un espíritu escapado de las páginas de una novela gótica. Al principio, solo era una forma borrosa en la oscuridad, pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la escasa luz, la figura empezó a adquirir detalles más definidos. Se trataba de una mujer cuya apariencia era tan demacrada que parecía una estatua de cera desgastada por el tiempo. Sus ropas, que alguna vez debieron ser finas y elegantes, ahora estaban desgarradas y colgaban de su cuerpo en jirones, como si hubiera sido víctima de una tragedia inenarrable. La mujer avanzaba lentamente hacia nosotros, cada paso medido y arrastrado, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. La luz del vagón iluminaba su rostro de manera fantasmagórica, revelando una mirada vacía y perdida. Sus ojos, hundidos en profundas ojeras, parecían mirar a través de nosotros, fijos en un punto distante que solo ella podía ver. Su boca, ligeramente entreabierta, sugería la intención de hablar, de transmitir un mensaje urgente y desesperado que había quedado atrapado en su garganta. Nos quedamos paralizados, como hipnotizados por la aparición. El aire se volvió temible,
cargado de un miedo palpable y una curiosidad morbosa. Algunos pasajeros retrocedieron instintivamente, mientras otros, cautivados por la visión, no podían apartar la mirada. Un silencio sepulcral cayó sobre el vagón, solo interrumpido por el rítmico traqueteo del tren sobre los rieles y nuestra respiración entrecortada. La figura continuó su lento avance, y a cada paso que daba, una sensación de frío intenso se extendía por el vagón, como si una brisa helada nos envolviera. Era como si su presencia absorbiera toda la energía del ambiente, dejando a su paso un vacío gélido y desolador. La tensión era casi insostenible, y varios pasajeros comenzaron a murmurar oraciones y a hacerse cruces, temiendo que lo que estábamos presenciando no fuera de este mundo. Finalmente, la mujer se detuvo. Se quedó allí, de pie, a unos metros de nosotros, como una estatua congelada en el tiempo. Su presencia era a la vez fascinante y aterradora, una encarnación palpable del terror que había invadido nuestras almas. En ese momento, la realidad parecía distorsionada, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. La imagen de aquella mujer demacrada, con su mirada vacía y su boca entreabierta, se grabó en nuestras mentes, una visión que nos perseguiría mucho tiempo después de que el tren llegara a su destino. Intentamos correr hacia el otro extremo del tren, pero cada vagón parecía un laberinto sin fin. La mujer nos seguía sin prisa, su presencia era asfixiante. En un momento de desesperación, Carlos intentó abrir una de las puertas, pero estaban selladas. El tren, en su incesante y rítmico avance, comenzó su ascenso por las empinadas laderas del imponente Kilimanjaro. A medida que ganábamos altura, la temperatura en el exterior caía drásticamente y podíamos sentir cómo el frío se colaba a través de las rendijas y las ventanas mal selladas del vagón. La luna, brillante y plena, iluminaba con su luz plateada los contornos de la montaña, proyectando sombras que danzaban y se retorcían como si tuvieran vida propia. En ese ambiente, ya de por sí cargado de misticismo y misterio, la figura de la mujer, ahora situada a solo unos metros de distancia de nosotros, adquiría un matiz aún más sobrenatural. Con un movimiento lento, la mujer extendió su mano hacia nosotros. Su brazo, delgado y pálido como el de una estatua de mármol, emergía de las mangas rasgadas de su vestido. La palma de su mano estaba dirigida hacia arriba, como si quisiera tocarnos o, quizás, pedirnos algo. Sus dedos temblaban ligeramente en el aire, creando una imagen que oscilaba entre la súplica y la amenaza. La expresión de su rostro permanecía inmutable, pero sus ojos, hundidos en la profundidad de sus cuencas, parecían implorar comprensión o ayuda. En ese momento de tensión y desconcierto, un sonido rompió el silencio que se había apoderado del vagón. Fue un grito desgarrador tan intenso y desesperado que parecía arrancar el alma. El sonido era tan real y palpable que resonó en las paredes del tren, vibrando a través del metal y del cristal. Venía de algún lugar dentro del propio tren un aullido que parecía ser la materialización del dolor y la angustia más profundos. Todos los pasajeros se sobresaltaron, algunos se taparon los oídos, mientras otros buscaban con la mirada el origen de ese lamento fantasmal. El grito se prolongó por lo que parecieron ser minutos eternos, llenando cada rincón del vagón con su eco torturado. Era como si todas las penas y sufrimientos del mundo se hubieran condensado en aquel sonido. La mujer permanecía inmóvil, su mano aún extendida, como una estatua en medio de una tormenta de miedo y desconcierto. El tren seguía ascendiendo, serpenteando por las laderas del Kilimanjaro, y la temperatura seguía cayendo, pero en ese momento, el frío que más nos afectaba no era el del clima, sino el que emanaba de la presencia de la mujer y el eco de aquel grito que parecía no tener fin. Ana, en un acto de valentía,
Se enfrentó a la mujer. Le preguntó qué quería de nosotros, pero no hubo respuesta. Solo el eco de nuestros propios latidos y el retumbar del tren rompían el silencio. La figura se detuvo y por un instante la vi cambiar. Sus rasgos se suavizaron y por un segundo pareció humana, triste y perdida. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, dejándonos solos en la oscuridad total. Permanecimos en silencio el resto del viaje, cada uno sumido en sus pensamientos. Al llegar a la estación, vayamos del tren como si despertáramos de una pesadilla. El frío había desaparecido, pero el miedo permanecía. Más tarde, aún con la mente nublada por el impacto de lo que habíamos experimentado, nos embarcamos en una búsqueda para descubrir la verdad detrás de la aparición que había perturbado nuestra travesía en el tren. Nuestra investigación nos llevó a profundizar en la historia del ferrocarril y a conversar con locales, historiadores y otros pasajeros que compartían un interés en los sucesos paranormales. Lo que descubrimos fue una historia que se entrelazaba con el pasado del tren, una narrativa teñida de tragedia y misterio. Resultó que la mujer que habíamos visto era, en efecto, una pasajera que había perdido trágicamente la vida en un accidente ocurrido en ese mismo tren varias décadas atrás. El incidente había sido un suceso desgarrador, uno que había dejado una profunda cicatriz en la memoria colectiva de la comunidad local. Según los registros que pudimos encontrar, el accidente había sido uno de los más graves en la historia del ferrocarril en la región, y la mujer era una de las muchas víctimas que perecieron aquella fatídica noche. Los lugareños, cuyas familias habían vivido en la zona durante generaciones, nos contaron que, desde entonces, se rumoreaba que el espíritu de la mujer aún vagaba por los vagones del tren. Era como si estuviera atrapada en un bucle temporal, condenada a revivir sus últimos momentos una y otra vez. Algunos decían que buscaba algo o alguien, quizás un ser querido o quizás la paz que le había sido arrebatada tan abruptamente. Otros hablaban de un objeto perdido durante el accidente que la intentaba recuperar. Esta historia del espíritu de la mujer se había convertido en parte del folclore local, y aunque algunos la descartaban como una simple leyenda, para otros era una realidad palpable. Había relatos de encuentros similares al nuestro, descripciones de una figura femenina de aspecto melancólico y vestimenta desgarrada que aparecía de manera inesperada y dejaba una impresión duradera en aquellos que la veían. Esta revelación nos dejó con una mezcla de empatía y horror. Por un lado, sentíamos una profunda tristeza por el destino de la mujer y una curiosidad sobre lo que podría estar buscando. Por otro, la idea de su espíritu solitario y sin descanso, vagando por los vagones del tren, nos llenaba de un temor reverencial. Su historia había pasado de ser una mera anécdota a convertirse en un recuerdo imborrable, una ventana a las profundidades de la historia y los misterios que aún se ocultan en los rincones olvidados del mundo. Desde esa experiencia inolvidable y sobrecogedora, tomamos la firme decisión de nunca más volver a subir al tren del terror. Lo que vivimos aquella noche en la sombría y mística atmósfera de las faldas del Kilimanjaro dejó una huella indeleble en nuestras almas. La vivencia trascendió el mero susto o la aventura pasajera. Fue una revelación que cambió nuestra percepción del mundo y de la realidad que creíamos conocer. Nos enfrentamos a una verdad que desafiaba la lógica, una verdad que se escondía en los pliegues del misterio y lo sobrenatural. A raíz de aquel viaje, nuestras conversaciones a menudo giraban en torno a lo que habíamos experimentado. Nos encontrábamos constantemente reflexionando y debatiendo sobre la naturaleza de la realidad y la existencia de fenómenos que la ciencia aún no puede explicar. Comenzamos a ver las historias y leyendas con nuevos ojos, ya no como simples cuentos para asustar o entretener,
sino como posibles ventanas a realidades desconocidas y dimensiones ocultas. La experiencia en el tren nos enseñó a respetar y considerar estas narrativas, reconociendo que, detrás de cada leyenda, podría haber un grano de verdad, a veces oscuro y aterrador. Esta transformación en nuestra percepción se extendió a otros aspectos de nuestras vidas. Empezamos a interesarnos más por las tradiciones culturales, las historias de fantasmas y los fenómenos paranormales, buscando comprender lo que antes desestimábamos o ignorábamos. Nos dimos cuenta de que el mundo está lleno de misterios sin resolver y que la realidad es mucho más compleja y multifacética de lo que jamás podríamos haber imaginado. El recuerdo de aquella noche en el tren se convirtió en una historia que compartíamos a menudo, a veces con una sensación de asombro, otras con un toque de miedo reverencial. Se convirtió en una parte fundamental de quiénes éramos, un recordatorio constante de que hay fuerzas y entidades que van más allá de nuestra comprensión humana. Aunque nunca más volvimos a subir al tren del terror, la lección que aprendimos de esa experiencia permaneció con nosotros. En este vasto y misterioso universo hay más de lo que nuestros ojos ven y nuestra mente comprende, y es nuestro deber mantener la mente abierta y el espíritu curioso en la búsqueda de esas verdades ocultas.